El enfrentar el primer año cuando un hijo ha muerto es de los caminos más difíciles que un padre o una madre enfrenta. Y en esta ocasión vamos a hablar con quien está viviéndolo y con alguien que recién lo ha pasado. Y la intención que tenemos es de traer herramientas que les ha servido a quien nos va a participar en el podcast sobre esto, sobre un primer año que termina siendo increíblemente doloroso, pero también empezamos a aprender algunas cosas. Hoy el primer año y cómo enfrentarlo. Mm, Bueno, nos acompañan desde Costa Rica James y nos acompaña desde Panamá Querubé y Sisi. Les vamos a pedir que se presenten. Empecemos por Querubé. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Querube. Yo soy la mamá de Valerie y de Alexandra. Valerie, mi hija pequeña, falleció el año pasado, el 20 de octubre, ya casi un año de su trascendencia. Eh, pues me acompaña acá Alexandra, que es mi hija grande. Em, Ambas nos acompañamos y nos apoyamos en este camino que ha sido difícil, pero que hemos podido poco a poco salir adelante. Bueno, bienvenida Querubé. Sisi. Gracias. Bueno, mi nombre es Sisi, soy la mamá de Roberto Francisco, mi hijo más pequeño, que trascendió en enero de este año. Y de este lado del puente todavía tengo a Nicole y a Julian y a mi esposo. Y hemos sido siempre una familia muy unida. Creo que ese ha sido como el mayor apoyo que hemos encontrado después de la partida de Tito, como le llamamos a nuestro amado hijo. Eh, Siempre hemos estado muy unidos y nos hemos estado brindando ese apoyo constantemente. Ha sido un año durísimo, pero aquí estamos, poco a poco, un día a la vez. Bienvenida, Sisi. James. Hola, yo soy James, el papá de Gemma. Tengo otra hija que se llama Lara, mucho más joven que Gemma, 23 años. Eh, Gemma murió hace 13 meses, el 21 de agosto del año pasado. Eh, ya, como dije, estamos cumpliendo 13 meses mañana. Bienvenido, James. Gracias. Vamos a hablar de algo que me parece fundamental en los momentos que ustedes están enfrentando, que es qué han aprendido después de todos estos meses que han pasado, y te lo pregunto a vos, James, 13 meses. Bueno, ¿qué has aprendido? ¿Qué has desaprendido? Bueno, claro, con el muerte de Gemma, en los días y semanas y hasta meses después, uno está lleno de las emociones que uno piensa cuando uno está pensando en muerte de un hijo, como la ira de la vida, ¿verdad? Eh, a veces hasta la ira con la otra gente que están siguiendo la vida normal sin darse cuenta de lo que uno está pasando. Uno quiere como gritar a ellos, no puede seguir viviendo la vida normal porque hay cosas importantes como trascendentales pasando a mí y cómo usted puede estar ahí normal y corriente, ¿verdad? Son emociones muy fuertes. Eh, y luego, a partir, se sienten los sentimientos numb en inglés, como entumecidos. En español creo que uno como no siente nada al final, como si uno está bajo anestesia. Una falta Adormecido. de... ¿Mm? Adormecido. Sí, una falta de energía, apatía hacia la vida, como un cóctel de muchas emociones negativas, ¿verdad? Eh, para mí, lo que
yo creo que no, para decir que me salvó, tal vez un poquito fuerte, pero realmente lo que me ayudó mucho fue llegar a renacer. Ese día que te hice esa llamada, Manrique, yo lo recuerdo muy bien, y como un mes después llegué a la primera reunión de Renacer presencial, y, y bueno, siendo lo nuevo allá, me tocó primero a expresarme, y cuando yo empecé a hablar, a pesar de a veces no me gusta hablar en público en español, porque obviamente para mí es más difícil que hablar en inglés, pero empecé a expresarme y empezó a salir esa ira, esa frustración y todas esas cosas, y yo miré toda la gente allá sentados, como, no sé, 20 personas, y todo el mundo haciendo eso. Y así es, y yo, wow, me entienden perfectamente lo que estoy sintiendo, y es normal, ¿verdad? Me dijeron, y yo sentí como un alivio, que yo no estaba solo en eso, y me sentí en ese momento, yo creo que por primera vez acompañado, aunque había gente que me habían hecho muchos esfuerzos para acompañarme durante ese proceso, pero realmente fue como en ese momento que me sentí como acompañado. Entonces yo diría que cualquier persona que está pasando por un proceso tan doloroso como eso, si se puede encontrar un grupo de gente que ya han pasado por algo similar, es importante. Claro, nuestros viajes son muy únicos. ¿Okay? Lo que pasó a mí y Gemma es muy diferente de lo que pasó a ti, Manrique, con tu hijo, y con Sisi y Kerube, pero estamos unidos con ese dolor tan fuerte y ese sufrimiento que estamos experimentando en esos momentos. Pero con el tiempo, esas cosas sí van disminuyendo, ¿verdad? Claro, es diferente para cada persona, no hay receta, ¿ok? Y ese viaje no es en una sola dirección, ¿verdad? Uno va para adelante, va para atrás, va para adelante, para atrás, para la izquierda, va para la derecha, ¿verdad? Y, y, y yo siento que no se puede obligar a ir a una velocidad más rápido que uno puede y quiere hacerlo. Porque en mi caso, alguna gente que se preocupa mucho por mí, dicen, James, usted necesita terapia, usted tiene que ir a un psicólogo, ¿verdad? Y gente que yo tengo mucho respeto a sus opiniones, ¿verdad? Valoran mucho sus consejos, pero yo luchaba contra eso, porque la verdad yo no estuve listo, y yo saqué una cita para como complacer, y pensando, bueno, tal vez seré bueno, lo hago, pero realmente yo no estaba listo para ese proceso. Lo que sí me ayudó mucho fue el grupo de Renacer. Eso sí ha sido una bendición, realmente. Claro, es que para mí sí estoy hablando mucho, porque yo puedo dominar eso ahora que tenemos solo. Pero esa sensación de culpabilidad, porque uno como papá no puede proteger a su hijo. Yo tenía una linda relación con mi hija mayor, claro, con Laura también, pero entonces, y ese sufrimiento, para que obviamente sufrimos como papás, pero a veces suena duro, pero yo diría que se da cuenta en algún momento que uno escoge a sufrir o no sufrir, ¿verdad? Eso no quiere decir que no vamos a sentir mucho dolor, pero sufrir es una elección, siento yo. Entonces, y cuando uno se da cuenta de eso, es un momento cuando uno puede empezar el camino a no voy a decir curar, que esa no es la palabra correcta, no sé, pero y, y eso es, no hay cura, es que no hay, uno no, yo diría que supera la muerte de un hijo
uno aprende a vivir con eso. Aprende a vivir con eso. Es el camino hacia la aceptación. Que en una primera instancia, y voy a meter solo esta línea, cuando empezamos no queremos aceptar. Es más, no somos capaces de aceptar. Y eso está muy bien. Y me gusta mucho lo que dice James y quiero subrayarlo, porque para alguien que ha vivido más tiempo, lo saben, quien nos ha escuchado en los podcasts, llevo años de estar en esto, es una perspectiva diferente, pero les acaba de decir alguien que lleva 13 meses que buscando ayuda, se encuentra soporte, se encuentra compañía, se encuentra consejo, guía, reflejo. Así es que, bueno, dije que solo iba a decir eso, pero tengo que decirlo. Para quien nos escuche, desde el lugar que sea donde estén, les podemos ayudar a encontrar el grupo. Estamos conectados en toda América, inclusive en Europa, para poderles encontrar ayuda y soporte a quien esté enfrentando esto. Bueno. Sí, y en ese caso yo a la persona le tengo mucha bendición porque encontré a Manrique. Y tengo un amigo que Manrique lo conoce, se llama Pepe, el famoso Pepe, que es un terapeuta y un amigo de alma, y obviamente él me ha ayudado mucho, y una pareja que también se mueve un poquito en ese medio. Entonces, realmente yo tengo mucho apoyo, pero eso dicho, uno tiene que ir a su propio ritmo, ¿verdad? Y hay que buscar el ayuda o buscar la ayuda en el momento adecuado para uno, ¿verdad? Hemos visto, y es interesante cómo se desarrolla eso, porque hemos visto algunos casos en Renacer, en las reuniones. Yo recuerdo llegando en noviembre del año pasado y había una señora allá, yo pensé, Dios mío, esa señora, ¿verdad? Sí. Que si ella llega el próximo mes va a ser una cosa maravillosa, porque yo pensé que ella iba a darle un balazo, ¿verdad? Como estaba en una condición tan mal, vamos adelante un año y es un cambio enorme, ¿verdad? Es algo impresionante como esa persona ha logrado racionalizar, no sé si es la palabra, pero aceptar tal vez el muerte, enfrentar el muerte de su hijo. Sí, entonces, bueno, hay muy muchas bien, cosas James. que yo puedo decir, pero cedo la palabra a mis amigas panameñas ahí. Me gusta decir, ahora tengo que decir, es por primera vez que participa gente de Panamá y eso nos hace sentir súper bonito. Y quería preguntarte, claro, James dibujó un montón de cosas que me parece que ustedes pueden replicar, pero hablemos un poco de la falta de control de nuestras emociones. ¿Cómo se enfrenta eso? Sí, en tu historia y que nos contabas previo a empezar a grabar, que viviste dos procesos, ¿verdad? La enfermedad de tu hijo, que es todo un proceso, dolor, ansiedad y todo aquello. Y bueno, ahora que no está presencialmente. Bueno, ¿y cómo lidias con la descontrol total que te planteó la vida con todo esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ayudó a mí a poder llevar un poco de control cuando diagnosticaron a mi hijo con su enfermedad es que yo siempre he sido una persona muy espiritual. Y cuando hablo de espiritual no me refiero necesariamente a religiosidad, sino que siempre he sido una persona de mirar mucho mi interior, quién soy como persona y qué hacemos aquí, cuál es la misión que tenemos en este plano terrenal. Fue muy desconcertante, sí, y muy aterrador escuchar el diagnóstico de mi hijo cuando me lo dieron. Y yo creo que una de las cosas que más me ayudó fue eso, apegarme a la espiritualidad, a mi fe, a mi familia, que gracias a Dios, como les comentaba, somos una familia muy unida. Todos estuvimos ahí siempre presentes para apoyar a Tito, a Roberto, antes de su trascendencia. Y eso es algo que nos hace sentir hoy por hoy muy tranquilos porque sabemos que nosotros le dimos lo mejor que pudimos darle en el tiempo en el que estuvo
enfermo en sus tratamientos, y también le dimos los mejores momentos en ese año que vino después, cuando estuvo sano, por así decirlo, porque tuvo un año donde estuvo sano, donde no tuvo ningún tipo de tratamientos, pero siempre había un miedo, y es obvio, un miedo que tenemos todos los humanos de: ¿será cierto que ya se curó? ¿Será cierto que no va a volver a recaer? ¿Será cierto que esto va a seguir como está? Yo siempre en mi interior tenía ese temor, Manri, siempre lo sentía. Y lo que me ayudaba era pues pensar en forma positiva. Creo mucho en ese tema de la ley de la atracción. Tú atraes lo que tú piensas. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Entonces, para mí esas eran las herramientas. Yo buscaba mucha información y, bueno, una vez que fallece mi hijo, yo creo que sí, yo viví un doble duelo, pero de alguna forma yo estaba ya preparada en el sentido de que ya había padecido toda la enfermedad y sabía que ese era uno de los riesgos. Y bueno, cuando Tito fallece, mi mundo se vino abajo. Esos primeros meses fueron durísimos, pero ahí me volví a agarrar de buscar mucha información, lectura, escuchar podcasts. Y cuando estuve lista, porque al principio no estaba lista para los grupos, a pesar de que me los habían recomendado mucho, eh, yo creo que mi hijo de alguna forma fue el que me llevó a buscar ese grupo al que pues me pegué, el grupo de Renacer, y, y me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a crecer espiritualmente, me está ayudando en mi evolución. Yo creo que todos los seres humanos evolucionamos todos los días, crecemos todos los días, a veces hasta sin darnos cuenta. Entendí que para superar ese dolor tenía que concentrarme en vivir el aquí y en vivir el ahora, porque ya lo pasado, yo no tengo control sobre lo que pasó, a pesar de que muchas veces, tal vez igual que muchos papás, me culpé y dije: ay, ¿por qué no hice esto? ¿O por qué no tuve más dinero para llevarlo a otras clínicas? O, bueno, mil cosas que uno se pregunta en ese momento, pero también asimismo, como me cuestionaba, por ahí mismo rebatía ese pensamiento y decía: no, yo hice lo que tenía que hacer, yo no tengo el control, nosotros no tenemos el control. Y eso fue lo que a mí realmente me ayudó, tenerme paciencia, saber que esto es una montaña rusa, que un día puedo sentirme tranquila como estoy ahorita conversando con ustedes y transmitiéndole lo que a mí me ayudó, pero también que sepan que va a haber momentos en que vamos a volver a sentir esa caída de la montaña rusa y vamos a volver a sentir ganas de llorar, vamos a extrañar, vamos a desesperarnos, porque somos seres humanos, vivimos aquí en este plano terrenal y somos humanos, y lo importante es realmente querer salir adelante. El tiempo es un gran aliado. El tiempo poco a poco va menguando ese dolor. Es un dolor que creo yo tal vez se llega a trascender. Nunca se eliminará por completo, pero uno puede trascender el dolor. Y yo trato hoy por hoy es de enfocarme en eso, en trascender el dolor, en compartir con mis hijos que están vivos, con mi nieta que está aquí en este plano, con mi esposo, y nunca sin olvidar a nuestro hijo, hermano, tío, porque ya es tío también. Siempre lo tenemos presente, y algo que me dicen mucho es que tenemos que aprender a bajarlo de la cabeza al corazón, y es lo que yo estoy aprendiendo a hacer, a bajar mi hijo de mi cabeza a mi corazón y sentirlo en mi corazón, y eso es lo que me da la paz. Bueno, todo un rompecabezas de varios cientos de miles de piezas nos dio la vida con todo esto, roto completamente. Por ahí escuché alguna vez una mamá decir que las lágrimas son eh, los sueños hechos pedazos, y a través de las lágrimas va fluyendo aquello que fueron ilusiones que no se van a cumplir. Te oí hablar de la espiritualidad, de la fe, y de vivir sin cuestionar lo que tenemos que vivir, es decir, lo que venga, lo que traiga la marea es lo que tenemos que vivir. Nada fácil lo que acabas de decir. Querube,
y cómo se lidia con lo que creíamos, llámese fe, con la culpa, con la falta de control, cómo al primer año empezamos a enfrentar aquello que parece que estamos en medio de un huracán. Así es. Gracias, Manri. Mira, en mi experiencia, y solo puedo hablar por mí, em, yo en un principio siempre decía esta frase, decía, cuando creí que tenía todas las respuestas, que es de Mario Benedetti, vinieron y me cambiaron todas las preguntas. Y así me sentí. Así me sentí en un principio. Yo siempre leía mucho, pues buscaba herramientas, pues lo que sea, siempre me llenaba mucho de todos estos temas positivos, el agradecimiento, la ley de la atracción, pues todo lo que viniera, yo me lo leía, me encantaba. Pero cuando viene la muerte de un hijo y nos enfrenta con algo totalmente nuevo, desconocido para nosotros, es una sacudida tan fuerte que te lo cuestionas todo. O sea, ya nada, y recuerdo que creo que tú me dijiste eso una vez, me dices, esto no lo puedes enfrentar con las mismas herramientas que tenías anteriormente. O sea, algunas veces no sirven. Y realmente era así. Y fue así. Eh, Cuestionamientos, pues todos, a Dios, a la vida, al universo, lo que ya había y lo que ya sabía de que la vida no es justa, de que la vida es, de que el universo, de que la gente nace, muere, de que no tiene edad, toda la teoría se me fue al traste, al traste. Realmente me quedé despojada de toda esa intelectualidad porque comencé a vivirla, ¿no? A sentirla, era mía y no sé, no es igual. No fue para nada igual. Entonces, eh, comienzas como, yo podría decir que comenzamos como a gatear nuevamente. Y ahí vamos, poco a poco, ahí vamos buscando de nuevo la manera, porque lo que decía James, y lo dijo Sisi también, cuando reconoces que no puedes estar ahí, que no quieres quedarte ahí, tienes que buscar las maneras de salir. Yo recuerdo una vez, las primeras semanas, llegó el papá de Valerie y comentó, estábamos conversando y comentó, cuando fuimos felices, y eso a mí me chocó tanto, y dije, no, espérate, nosotros somos felices y vamos a volver a ser felices. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento en donde obviamente no sentimos esa felicidad. Pero porque yo me negaba a estar triste para siempre. O sea, eso era algo, y principalmente por mi otra hija. Claro. Yo decía, bueno, a mí me queda menos, pero mi hija Alexandra tiene 24 años, 25. Ella no puede ser una niña triste para el resto de los años que le queden, que no sé cuántos serán, pero no deseo eso para ella. Y nosotros como padres tenemos que dar un ejemplo para ella, o ser un ejemplo para ella. Y pues eso, así ha sido el camino. Y con la culpa, fíjate, la culpa aparece aunque no la llamen. O sea, este es un camino donde la culpa aparece, yo creo que desde el minuto uno, no importa cómo pase, no importa cómo sea. Mi hija murió de muerte súbita y no, nada se podía hacer, pero igual nos culpábamos. Que si el medicamento que si no la llevé al médico aquel, que si los dolores de cabeza. Oye, todo el mundo por dolor de cabeza toma una Telenol y ya yo estaba, ¿por qué no la llevé a un neurólogo si me dijo que tenía dolores de cabeza? Y bueno, ahí va el fustigamiento, ¿no? Y siento que eso, o leí y aprendí que esa culpa para nosotros los padres es más fuerte porque nacimos con el chip de que tenemos que cuidar a los hijos. Entonces, ese es nuestro rol. Así es.
Y si el hijo muere, la mente y el cerebro lo que te dice es, no lo cuidaste bien, no fuiste buena. Sí, decía pues que cuando que aprendí eso, pues que la culpa viene porque somos padres y el rol de los padres es de cuidar. Y al morir un hijo, la mente te dice, lo primero que te dice fue, no, no fuiste bien padre, no lo cuidaste, pero se murió, ¿no? Entonces, ahí vamos todos, ¿no? Con esta culpa, que ya luego vas comprendiendo, porque todo se trata de comprender para poder ser nobles con nosotros. Yo pienso que parte del camino y de poder aliviar un poco todo es tratarnos con mucho cariño, con mucha nobleza, como si fuéramos bebés, porque lo somos en esta nueva experiencia, somos todos unos aprendices y no nos podemos exigir tanto. Y pienso que allí está como bueno, para mí, a mí me funcionó ese truco de, bueno, sí, tenías mucho conocimiento, lo que sea, de lo que sea, pero en esto eres completamente nueva. Entonces, bájale dos, ¿no? Y cuando comencé a bajarle dos, eh, pude también tratar mejor a Alexandra, me trataba mejor a mí misma, y así. Eso, así pude lidiar o pude comprenderme y abrazarme en ese tema de la culpabilidad y perdonarme, ¿no? Si es que necesitaba tal perdón, ¿no? Que al final creo que no, pero bueno, así lo manejé. Bueno, creo que han dado un círculo enorme de las primeras cosas que enfrentan quienes pasamos por este camino en sus primeros 365 días. Me gustaría preguntarte, James, y de la vida de tu hija, ¿qué, qué puedes sacar de lo que te heredó para enfrentar lo que estás enfrentando? Uf. A ver, mire, llama su forma de bebé siempre muy positiva, ¿verdad? Desde niño, eso yo creo que eso fue parte de ella. Tal vez fue también en parte por su enfermedad, pero no creo. Creo que fue parte de su ADN, ¿verdad? Eh, realmente esa, esas ganas de vivir la vida, eh, eso no quiere decir que fue hedonista, pero ella eh, siempre beber en forma muy positiva, adelante, y yo creo que es algo, Ya eh, estamos conectados. sí, sí, exacto. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Sí, ok. Um, eh, me enseñó, me enseñó cómo realmente tener una relación muy linda, algo tal vez que no, yo en mi vida no he logrado en la misma forma que ella logró con su esposa. Eso sí fue una lección para mí también. Um, um, sí, esas cosas, Enrique. Um, yo no creo que tengo cosas muy sabias que decir. Lo que yo puedo compartir con ustedes son cosas tal vez obvios, eh, lo que uno espera en ese tipo de situación que hemos estado pasando. Lo que yo diría que sé, y tal vez no es exactamente contestando su pregunta, Enrique, pero lo que es importante es que a mí en la vida siempre me gustaba como algún tipo de modelo, un tipo de marco para como encapsular las cosas que me están pasando. Y eso, porque cuando uno puede definir el problema, uno puede solucionarlo. Aunque no estamos hablando de solución, pero claro, lo que queremos hacer, los papás se necesitan generalmente es como aliviar ese dolor tan fuerte que uno vive al inicio, ¿verdad? Y hasta uno llega y dice, no, hasta aquí llego, porque siento que el dolor, y algo me dijo eso recientemente, es como una distorsión
del amor. El dolor es como un nudo de amor, ¿verdad? Y como ese nudo, uno puede empezar a quitar los hilos, ¿verdad? Y organizarlos que forman ese dolor para que uno vuelve o quite ese nudo y vuelve todos los hilos solos como en forma organizada. Y yo siento que esa distorsión del amor, cuando uno dice, ok, eso se puede arreglar, eso se convierte en ese amor, ¿verdad? Que uno se siente para su hijo. Entonces, eso es lo que dijo, sí, como eso va bajando esa emoción que uno tiene, ese sentimiento que uno tiene del cerebro hasta el corazón. Y yo siento que eso es muy importante porque en esos 365 días tan terribles que tenemos que pasar, porque somos parte de un club que nadie quiere ser miembro, ¿verdad? Sí. Uno quiere tener la esperanza, porque la vida es manejar esperanzas, expectativas, como dijo Cici al inicio, cuando los médicos dijeron, ya, tu hijo salió de eso, y creen esperanza que no es parte de la realidad. Entonces, uno quiere como los oyentes darles una esperanza que sí van a salir de ese dolor tan espantoso que están sintiendo en los primeros meses después de la muerte de su hijo, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno no va a tener emociones. Cuando ustedes me están contando ahora de sus experiencias, lo que pasó con sus hijos, me provoca una sensación que yo quiero llorar. Todavía. Y yo no los conozco a ustedes ni a sus hijos, pero solamente escuchando sus historias me provoca esa sensación de llorar. Y en Renacer, yo he llorado escuchando mis compañeros en la reunión hablando sus emociones y yo me conecto con el dolor de ellos y lloro. Trato de disfrazarlo, ¿verdad? Porque todavía soy un hombre inglés y uno está enseñado de no mostrar sus emociones, por bien o por mal. Pero esa superación del dolor no implica que uno no siente esas cosas. Bueno, eso es lo que yo como quiero decir. Me gustaría redondear eso que dijiste, James, en el sentido de que el dolor es el amor disfrazado. Ya me han oído decir esto, quien ha oído los podcasts. Porque detrás de eso que nos duele tanto, lo único que hay es amor. El día que quitamos ese disfraz, nos queda dos caminos: o lo volvemos a disfrazar y caminamos a través del sufrimiento por siempre, nos resignamos a sufrir, o lo usamos para algo, que fue una palabra, en otras palabras lo dijo Sisi, que es trascenderlo, en el sentido de usarlo para algo, y para que sirva esta pena para algo que sea digno del tamaño del amor que tenemos por nuestros hijos. Y no es nada fácil. Al primer año esto, hablarlo, decirlo, contemplarlo, es casi estar pensando, no sé, viajar a Marte y regresar un día, ¿no? Pero bueno, quien empieza a jugar con esta idea, ¿para qué voy a usar esto? Entre más rápido se despoje del por qué y empiece a ir más allá de eso, encontrará un camino que muy posiblemente lo lleve no a superarlo, decía James, sino a que tengan balance en su vida y que sientan que tiene propósito sus vidas. Bueno, no puedo dejar de preguntar, y te lo digo a vos, Sisi, ¿y cómo se lidia con el por qué? Porque, y voy a decir muchas veces por qué, porque a través de este primer año, ese por qué se repite muchas veces, ¿no? Y quizá para los 2, 3, 4 primeros meses es, ¿y por qué mi hijo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tuvo que ser así? Y bueno, ¿y por qué tuvo que enfermar tu hijo, Roberto? Bueno, yo creo que una de las cosas que aprendí es que todos estamos expuestos a enfermarnos. Esa es una de las primeras cosas que entendí cuando mi hijo enfermó. La enfermedad no es solamente para algunas personas, es para todos, bebés, niños, adolescentes, ancianos, personas maduras. ¿El por qué? Aprendí esto en el grupo Renacer, y es que nosotros tenemos que cambiar, y es una de las cosas que más nos cuesta,
el por qué lo tenemos que cambiar en el para qué. Porque cuando nos concentramos en el por qué, y por qué a mí, y por qué a mi hijo, y por qué no hice esto, y por qué, y por qué, y por qué, no estamos solucionando absolutamente nada. Es como dijo Kerube hace un rato, es como que te estás autoflagelando. Pero cuando lo cambias al para qué, ahí nos concentramos en buscarle la parte buena, aunque los padres que hemos perdido hijos pensemos que no puede haber nada bueno en esto, pues tenemos que buscarle el para qué sucedió esto, para qué me va a enseñar en mi vida, a qué me va a ayudar en mi vida, me va a ayudar a ser una mejor persona, me va a ayudar a servir a otros, como lo que estamos justo haciendo en este podcast, dando toda esta todo este testimonio para ayudar a esos papitos y mamitas que están pasando por estas situaciones tan dolorosas como la estamos viviendo nosotros. Entonces, sí existe un para qué, porque esto me va a ayudar a ser un mejor ser humano, me va a ayudar a crecer espiritualmente, me va a ayudar a evolucionar y me va a ayudar a darme cuenta que yo no soy eterna, que yo estoy aquí de paso, que yo vine a este plano a aprender, vine a este plano a aprender una misión y que así mismo como mi hijo aprendió su misión en 22 años y 10 meses y ya la terminó y trascendió, a mí puede ser que me tome un año o me tome 20 años más completar esa misión. Entonces yo cambio el por qué para un para qué. Ok. Y ahora, Kerube, ¿y vos te suena esto que nos dice Sisi? ¿Lidias bien con qué hay de bueno en todo este camino de tus primeros 11 meses? Mira, yo soy más peleona que Sisi. Eh, el por qué fue muy duro, me persiguió por mucho tiempo y te soy honesta, de vez en cuando aparece. Aparece cuando, cuando estoy como muy, muy, muy triste, ¿no? Lo que pasa es que ahora tengo la herramienta, como decía Sisi, que la vamos aprendiendo en el camino, de que no hay un porqué y que el porqué nos atormenta realmente. Entonces, si yo continúo en ese porqué que no tiene respuesta, lo único que voy a hacer es lastimarme. Y como les comentaba antes, en este camino hay que ser nobles con uno mismo y tratarse bien. Entonces, porque ya tenemos mucho. Y esa herramienta de ser noble conmigo misma y tratarme bien, pues me ayuda a disminuir los porqués o cualquier cosa que me haga daño, cualquier pensamiento, porque en realidad no son cosas, son pensamientos que me hagan daño. Eh, el por qué no hay respuesta. Y a veces sueño con que voy a obtener una respuesta. Por ejemplo, es que, no, es que dentro de un año me voy a dar cuenta de que algo va a pasar y Valerie se salvó de esa cosa que va a pasar, ¿no? Entonces, fantaseo mucho con eso. Pero regreso, ¿no? Y digo, no es importante. Al final te das cuenta, bueno, o en este camino te das cuenta que el por qué no es importante. ¿Y por qué? Porque, bueno, somos seres humanos que nos morimos, nos vamos a deteriorar. No solo le pasó a Valerie, ha pasado desde el principio de la humanidad y seguirá pasando después. Entonces, cuando bajamos un poco el ego, que pienso que es el que nos mantiene así como, ¿cómo me puede pasar eso a mí? Porque a mí, eso es ego. Y así se aprende acá, ¿no? En Renacer. Porque a mí no. Y al principio me chocaba y me daba rabia escuchar y escucharme a mí misma diciéndolo, porque a mí no, si yo no soy nadie en especial y Valerie era un ser humano también igual que yo, y los seres humanos pues tenemos un fin. Y bueno, ahí vamos como respondiéndonos a nosotros mismos de una manera en que podamos aterrizar con la realidad
pero que sin que nos lastime. Muy calmadamente, muy de a poquito, con mucha caricia, con mucha suavidad. Es lo que yo, en mi experiencia, pudiera decir que me ha ayudado bastante. Cambiar el por qué por el para qué. Sigo en ese proceso. Creo que es algo que va a fluir solito. No siento que es algo que tengo que buscar. Sé que me va a llegar. No hay que acelerarse en esto. Pero todos tenemos un para qué en esta vida. Y pues el para qué de mi hija está en mí también. Y si yo como ser humano tengo un para qué aquí, ya los dos se unieron. Fíjate qué lindo esto, Mar. El de tu hijo y el tuyo se unieron. El de Valerie y el mío. Y el de Cici y el de Roberto. Y el de James y el de su hija. Es una cosa impresionante y hermosa a la vez. Y esa es una linda razón, ¿no? También de ver, una linda manera de verlo, ¿no? Entonces, ese para qué va a llegar y va a ser muy poderoso y va a ser de las dos, ¿no? Y así lo veo yo. Pues muy bien. Yo quisiera redondear eso que decís porque no hay un solo para qué. Hay muchísimos. Cada día tiene su propio afán. Y Así es. eventualmente nos enfocamos a algo, no sé, hacer un parque o qué sé yo, algo gigante. No sé, una universidad que tenga el nombre de nuestros hijos. No sé. Pero eventualmente pequeños detalles pueden ir generando un para qué que se va construyendo a través del tiempo y va siendo un poco lo que decía, si no, vamos siendo mejores personas. Ese es quizá la primera gran cosa que puede llegar a suceder. Y te digo eso y lo subrayo, puede llegar a suceder, porque también podemos llegar a ser una peor persona. Lo decidimos nosotros con nuestros actos. Bueno, vamos a ir cerrando. Les pediría, por favor, que les dejemos un mensaje a quien nos vaya a escuchar. Y bueno, James, ¿qué le diría a alguien que está transitando este primer año como parte de lo que ha escuchado, como parte de tu aporte, que decís que no es sabio, pero bueno, a mí se me hace que tenés mucha luz? Eh, yo diría que primero que van a salir, ¿verdad? Van a sobrevivir, ¿ok? Y, y el camino no es una progresión en una sola día, ¿verdad? Y van a sentir muchas cosas a la vez y no es, ok, ya se acabó el etapa de la ira y ahora entra la etapa de depresión o aceptación o etcétera, ¿verdad? Eso tú puedes ir y volver y salir y etcétera. Entonces no espera que es un viaje de una sola dirección, pero es su viaje y lamentablemente hay que vivirlo, ¿verdad? Yo diría que es muy posible que sus relaciones con la otra gente que te rodeen van a estar afectados, porque eso sí, al inicio eso es un viaje muy egoísta, como dijo Kerube, que las sensaciones son muy egoístas. ¿Por qué esto está pasando a mí? Entonces, hay que tener mucho entendimiento de la gente que te rodea, ¿verdad? Pero hay que buscar ese apoyo. Yo siento, como dije, es muy importante buscar gente que realmente entiende lo que uno está pasando. Eh, y deben acompañar un poquito en su viaje. Eh, Importante igual que está muy amable con uno mismo. No te ponga bajo presión. No hay una fórmula, no hay una receta para eso. No hay horario, no hay tiempo límite. ¿Okay? Poder pasar, uno puede pasar por varias etapas
en 3 meses, 6 meses, un año o hasta muchos años, ¿verdad? Yo he visto gente en renacer y diré yo, y no soy experto en esa materia, pero después de unos que tienen 8 años después de la muerte de su hijo y no han progresado nada, en mi criterio, ¿verdad? Entonces yo digo, Dios mío, que alguien ayude a esta persona. Pero es porque no quieren salir, ¿verdad? Eh, para mí es importante hablar de sus hijos. Es muy, muy importante. Y como dije en algún momento, el mundo ahora no sabe cómo manejar el tema de muertes. Que la gente, cuando muere su hijo, y probablemente para la gente que te rodean, tus amigos, dicen, Dios mío, ¿qué voy a decir a James? O sí, sí, etcétera. Entonces, finalmente dicen, lamento mucho los asesinos. Entonces, pucha, ya le dije. Entonces, ya tengo olvidado, ya. ¿Okay? Pero uno no es, nunca es olvidado y nunca es terminado. Entonces, yo creo que uno tiene que, es saludable hablar de su hijo, mantener esa memoria con vida. A mí me encanta hablar con mi yerno, Nick, para que es como un hijo para mí. Y cuando estamos juntos y compartimos y cada cosa que nos sucede, hablamos de qué hubiera hecho Gemma, qué hubiera dicho, qué nos hubiera aconsejado. Fue una mujer con mucha sabiduría. Para tal vez volver un poquito a tu pregunta anterior, me enseñó cómo vivir, cómo amar y cómo morir, ¿verdad? Y a mí, no es que quiero morir, pero me quitó ese temor que uno tiene de morir. Un día me va a suceder y yo tal vez enfrentarlo feliz, porque yo sé que yo voy a volver a ver mis seres amados y mi hija, y lamentablemente no es la primera tragedia que he pasado. Entonces, eso, la verdad, eso me da mucha felicidad. Como hablamos de algún momento, establecer rituales para su hijo es importante, celebrar las fechas importantes. Eh, Algo que tal vez yo no he dado tanta importancia en la vida, nunca realmente me he celebrado mi cumpleaños, pero ya mayor, siento que esas cosas, antes de muerte de Gemma, yo he pensado que esas cosas son importantes, y más aún con un hijo que ha partido de ese mundo. No espera milagros, ¿verdad? Es un proceso. Pero sí, ese dolor tan fuerte que se siente en ese momento, sí se va a disminuir. No esperar milagros, dice James, porque hay que trabajarlo, hay que enfrentarlo, hay que transformarlo. Y gracias, James, por abrir tu corazón y dejar ver qué ha pasado en este año. Sí, sí. Bueno, yo lo que les puedo decir es que esto es algo tan personal para cada persona. Tenerse mucha paciencia, ir un día a la vez, no exigirse nada, llorar todo lo que tengan que llorar, todavía gritar si quieren gritar, desahogarse, todo eso es válido, pero el consejo que yo puedo darles y que yo he aprendido es que tenemos que de alguna manera proponernos a salir de la tristeza. Tenemos que querer realmente salir de la tristeza. Y eso es algo que no solamente hacemos para honrar a nuestros hijos, pero que también tenemos que hacerlo por nosotros mismos, porque nos amamos a nosotros mismos, porque la vida continúa, porque en el caso mío tengo familia, tengo hijos, tengo esposo, tengo una nieta, y no puedo hundirme y hundirlos a ellos en mi dolor, en mi sufrimiento, porque todos están sufriendo al igual que yo y cada uno está viviendo el duelo a su manera. Entonces, mi mayor consejo es ese, es tomárselo con calma, poco a poco, amarse mucho, apoyarse. Si tienen una
bonita relación familiar, apoyarse con su familia, apoyarse en los grupos. A mí me parece fantástico los grupos porque aquí hablamos el mismo idioma. A mí me emociona oír a James hablar, a mí me emociona oír a Querube. Siento una relación hermosa con Querube. Siento que ha crecido una linda amistad y nos conocemos relativamente hace pocos meses, pero es ese dolor el que nos une. Y yo escucho a James y me parece que lo conozco de toda la vida, porque todo lo que él sufrió con Gemma, pues yo lo sufrí con Tito, y te oigo a ti, Manri, y me identifico contigo, que ya tienes muchos años, pero al igual sigues transitando por todo esto. Pues. Entonces es tomarlo con calma, apoyarse en esto, en los grupos, en las personas que sabemos que realmente nos van a entender, porque también habrá personas que nos van a decir comentarios inapropiados, porque la gente no sabe cómo lidiar, como decía James, cuando hay una muerte de por medio. A veces no lo hacen con mala intención, es simple y sencillamente no saben qué decirte, no saben cómo, si te ven llorar, no saben cómo lidiar con tu llanto, y lo que te van a decir, ay, no, 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 ya no llores más, ya no tienes que llorar más. No, realmente hay que llorar todo lo que hay que llorar. Eso no significa que nos vamos a quedar en el llanto, sino que esto lleva un tiempo y va a llevar muchísimo tiempo. Hay gente que le toma un año, hay gente que le toma 3, hay gente que le toma 5, 8, 20 años. Había una mamá en estos días en el grupo Renacer, eh, que comentaba que es la segunda pérdida de un hijo que tiene. La primera había sido hace 20 años. Ahora creo que tenía un año y pico de haber perdido al segundo hijo. Y es ahora que ella está entendiendo cómo superar la muerte de su primer hijo que falleció, porque antes nunca lo logró. Ahora que entró al grupo es que está pudiendo lidiar con todo esto y le está dando como otro matiz, está haciéndolo de otra forma. Entonces es poco a poco, tenerse, como dice Querube, mucha paciencia, amarnos mucho, consentirnos mucho. Ese es el consejo que yo puedo transmitirles, y que estén seguros de que si quieren salir de esto, lo van a lograr, porque todo lo que nosotros nos propongamos en la vida, lo vamos a lograr. Y lo van a lograr si lo trabajan, si lo enfrentan y lo transforman. Amén. Quiero contarles, antes de darle la palabra a Querube para que cierre, que tanto Sisi como Querube pertenecen, bueno, ya les decía, Renacer, etcétera, pero tenemos un grupo en WhatsApp, el cual pueden integrar cuando ustedes lo deseen. Y ellas dos son increíblemente activas, ayudan un montón y están apoyándose entre otro montón de mamás que son de diferentes países. Y ahí lo que hay es solo es amor. Claro, es a través del dolor que se conectan, pero lo que entregan es amor. No es dolor, entregan amor. Querube. Sí, ese grupo se llama Abrazos de Esperanza también, Abrazándonos con Esperanza, un grupo de Así WhatsApp es. lindo, madres y padres dándonos apoyo, ¿no? Yo que les pudiera decir que no hayan dicho James y Sisi. Bueno, que no se van a volver locos, que no se están volviendo locos en los primeros tiempos, en las primeras semanas. Uno piensa que la cabeza no está bien, que no va bien, pero que no es cierto. Ahí hay un ajuste, nos estamos acomodando, y ténganse paciencia. Eso por el lado físico, los dolores también se van a presentar, lo que le llamamos la pata de elefante, bueno, de todo, ¿no? Hay dolores físicos, y eso no es más que bueno, somos uno integralmente, las emociones y el cuerpo, y somatizamos ese dolor. Algo que ayuda mucho es llorar. Al llorar vaciamos esa carga, muy por el contrario de algunas creencias. Gracias a Dios yo nunca tuve a nadie que me dijera eso, pero hay gente que sí, se lo dicen, que no llores, que si lloras, que no sé qué. No, esto se trata Hola. aquí de nosotros. Nuestros hijos están bien, están tranquilos, están bien,
Y nosotros acá tenemos que estar bien también y tenemos que hacer cosas que nos hagan bien. Llorar es una de esas. A mí lo que me ayudó mucho fueron los podcasts de Abrazos de Esperanza, siempre lo digo. A quien se los puedo recomendar, se los recomiendo. Eran mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Y sí, me podrá corroborar porque nosotras teníamos un grupito y yo se los mandaba y les mandaba los podcasts. Y si alguna mamá o algún papá me está escuchando, yo sé que no para todos es igual, no es el mismo camino, es muy individual. Pero los podcasts a mí me ayudaron mucho. Así es. Leer libros. Yo me consumía muchos libros. Yo sí podía leer, he escuchado de mamás que no pueden leer. A mí me ayudaba mucho leer porque como no pertenecía todavía a ningún grupo, cuando leía libros de padres que sus hijos habían trascendido, encontraba un par en un libro. Decía, no soy la única. Y eso me pasaba con los podcasts de Abrazos de Esperanza, que no me pasaba con otros podcasts de tanatólogos. Porque yo decía, bueno, y él no está sufriendo, no ha sufrido lo que yo he sufrido. ¿De qué me habla? Y cuando buscando, encuentro Abrazos de Esperanza, digo, ellos sí, porque ellos están pasando o han pasado lo que yo estoy viviendo. Y como dijo James, conecté, hay una conexión. Y para mí esa conexión es de amor. Es puro amor. Y nuestros hijos nos van llevando, confíen en el amor de ustedes hacia sus hijos y de sus hijos hacia ustedes. Nuestros hijos nos van acompañando en este camino y nos van hasta guiando. Busquen, esto no se transita solo, no estén solos. Siempre busquen ayuda, no somos superhéroes, quítense esas capas, quítense todo lo que los proteja, esas corazas. En este momento no. Sirve la vulnerabilidad, la autenticidad, la fragilidad. Eso es lo que nos sirve en este momento. Así que bueno, es lo que yo les pudiera recomendar a los papás nuevos que inician, pues, o que están transitando su primer año. Bueno, compañeras, James, muchísimas gracias. Esto ha sido el podcast del primer año y cómo lo podemos llegar a enfrentar o cómo lo han enfrentado ellos. Como lo han dicho, todos tenemos una experiencia diferente. Y creo que lo que queda más patente es que hay que buscar ayuda. Que vivir esto solo es quizá poner más de cabeza lo que ya está de cabeza. Y hay ayuda por todas partes. Y cuando digo todas partes es que de hecho, ojalá que Querubé y Sisi terminen haciendo un grupo Renacer en Panamá. Y lo digo al aire porque al rato las comprometo. Así es que muchísimas gracias por escucharnos, por este rato que nos han obsequiado. Es lo más valioso que tienen, porque el tiempo es lo más valioso. Nos seguiremos viendo y bueno, solo termino diciendo, para mí algún día no había ningún para qué. Hoy Abrazos de Esperanza es uno de ellos. Así es que muchas gracias, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, James. Gracias a ustedes. Qué bonito.